ese momento, como le menciono o le dije hace un momento, se daban varias cosas casi que de manera simultánea. Me habla Juan Carlos y me dice, bueno, quiero hablar primero antes otra cosa. Se me pidió también que hicieran due diligence, que es una forma de analizar una sociedad para establecer las condiciones en las que está y las probabilidades que tiene hacia el futuro. Esto se hizo de Corporación de Noticias, siglo XXI del día. Esta asesoría también, que fue pagada, esta fue pagada por separado, ¿ya? Se hizo de Corporación de Noticias, se hizo con el señor Fidel López, que es el actual gerente general, y yo lo conocí en los casi 5 años que trabajé para Telefónica, él en El Salvador, también él fue 5 años director de un medio de comunicación allá importante, y entonces en conjunto hicimos esa asesoría, el due diligence, que permitía saber cuál era el estatus, e hicimos un trabajo de proyectar cuáles iban a ser las posibles actividades y utilidades de esa sociedad. Este due diligence se lo presentamos al señor Edín Barrientos, y en esa misma reunión participó Juan Carlos Monzón. Para ese entonces me habían ofrecido la gerencia general de Corporación de Noticias y yo dije que no, porque pues no me interesaba quedarme allí, porque yo estaba con las asesorías tanto que ya estaba llevando como las propias que yo tenía anteriormente a eso. Estamos escuchando las declaraciones de Salvador Estuardo González, alias Eco, de cómo inició en el caso de La Línea. Él habla de cómo conoció a Juan Carlos González, esto mientras restablecemos la señal desde Torre Tribunales en la Sala B de mayor riesgo. Él habla sobre la estrategia que era de apoyo de declaración de probidad de Valdetti, cómo empezó. Además también habla que cada miércoles se reunía con la ex vicemandataria en Casa Presidencial y habla de cómo al menos él estaba asesorando 7 empresas de Valdetti que aparentemente eran de cartón. Continuemos escuchando sus declaraciones. Que se requería de una persona que fuera de enlace entre él y la SAT para un proyecto de incremento de la recaudación que ya se estaba llevando. Entonces no era una situación en la que yo tuviese que hacer una propuesta técnica, sino que más bien llevar ese enlace. Y me dijo, ¿seguro que no es nada técnico? Sí. Entonces, ¿aceptas? Lo podemos conversar y yo te refiero con el presidente. Esto va a quedar de momento, me dijo, dentro de la misma paquete en el que estás ya trabajando con nosotros. Yo le voy a ser honesto, puede sonar feo en este momento, pero yo me sentí orgulloso en ese rato de poder apoyar, no solo en el incremento de recaudación, sino que a una persona como era el presidente de la República. Pasaron unos días y me llamaron por teléfono que me presentara al despacho del presidente. Como le hice ver hace un rato, señor juez, no soy nada bueno manejando fechas, y aun y cuando le estoy dando las cosas en el orden cronológico, porque así fueron ocurriendo, no le puedo decir con exactitud qué fecha pasaron. Pero llegué a esa reunión, al despacho del señor presidente. Me atendió evidentemente la gente que lo atiende a uno antes de entrar a su despacho. Me anuncian y él me recibe. Y me dice, mucho gusto, Estuardo, ¿cómo está? Mi general le dije, mucho gusto saludarlo, señor presidente, ¿cómo está? Mire, me dijo, viene bien recomendado por la señora vicepresidenta. Entiendo que usted va a colaborarme con el tema de la SAT. Le insistí de nuevo al presidente que si era algo técnico, que yo estaba todavía en un momento de decirle, mire, yo no soy técnico en esto. Me dijo, no, necesito a alguien de confianza y usted viene bien recomendado, como ya le dije. Así es de que quisiera, me dijo que me colabore. Le dije, bueno, estoy en las órdenes. En ese momento hizo entrar a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz estaba ese día esperando una reunión y me lo presentó. Y le dijo, Carlos, esta es la persona que usted me pidió. Yo lo que quiero es el incremento de la recaudación, quiero que trabajen juntos y eso es todo, vayan a trabajar. La verdad que la reunión duró muy poco. Luego bajamos con Carlos a una sala que está ubicada casi que por debajo del despacho o de la sala donde estábamos con el presidente y pues nos presentamos. En ese momento, pues como yo no lo conocía y él tampoco a mí, yo le volví a insistir. Bueno, el presidente también le había dicho a él que yo no era una persona técnica, pero que gozaba de su confianza en materia aduanera, pero que en todo lo apoyo del incremento de recaudación, que contara conmigo. Platicamos muy poco también en ese momento y quedamos de vernos en las oficinas de SAT, en la zona posteriormente a esa reunión.
no recuerdo si fue el mismo día o días después, pero nos juntamos Carlos y yo en el 8º nivel del edificio de SAT, donde me presentó a Filadelfo Reyes y a Carlos Pinzón. Filadelfo Reyes era para entonces el intendente de aduanas y Carlos Pinzón el gerente de recursos humanos. Carlos manifestó que era completamente importante que estuviéramos de acuerdo en el proyecto para hacer el incremento de recaudación que se había ofrecido. Carlos nos dejó y nos quedamos ya solo Carlos Pinzón y Filadelfo Reyes, y quedamos de tener una cena, fuera obviamente ya una cena, fuimos a cenar a un edificio en la Avenida de la Reforma que se llama Guayacán. En esa cena estaba Filadelfo y un señor de apellido Cruz, que no recuerdo el nombre. Es ahí donde él me cuenta de que el proyecto del incremento de la recaudación abarcaba el análisis de todas las aduanas, ¿ya? Y que en ese momento las más importantes, que eran Santo Tomás, Puerto Quetzal y la Central, y que se estaba evaluando incluso la posibilidad de que si las personas que estaban ahí tenían el perfil necesario para poder colaborar en el incremento de la recaudación. En mi cabeza siempre estuvo, insisto, y oirá de mí varias veces, el incremento de la recaudación. Sin embargo,